stars are and are all around my zodiac. I am at 5 o'clock from Pontiac around here away. Oh my god. Okay, take pictures for me, guys. Take pictures for me. Videos, everything that you can. Esta es la historia de un viaje que he soñado toda la vida. Un viaje tan increíble que todavía hoy, cuando lo recuerdo, me parece imposible que haya estado allí. De loco, no lo voy a olvidar nunca. La verdad que no sé si volverá a la Antártida, pero qué suerte haber podido vivir esto. Su atención, por favor, en minutos más aterrizaremos en el aeropuerto de Ushuaia, donde la temperatura es de 18 grados centígrados. En el invierno de 2025 viajamos hasta Ushuaia, el punto más austral de Argentina, para embarcarnos en el buque Ondius, un precioso crucero de expedición polar. Por delante, más de 2.500 millas de navegación, 18 días embarcados y 3 destinos épicos. Las sorprendentes y desconocidas Islas Malvinas. Las inaccesibles y deslumbrantes Islas Georgias del Sur. Y nuestro destino final, el último confín casi sin intervención humana, la Antártida, el continente helado, un lugar que con solo nombrarlo te hace soñar. Pero llegar a la Antártida no es fácil y tendremos que enfrentarnos a los mares más salvajes del planeta. Los últimos 2 días han sido un espanto. En teoría salimos muy pronto de South Georgia para evitar una tormenta y nos metimos entera en ella. O sea, hemos estado 2 días y medio con olas de 10 metros de altura, impresionante. Estaba el barco, pasaba rompía en la habitación, un movimiento que lo flipa. El barco se ha llegado a poner 25 grados y bueno, bastante mareo y todo mal, la verdad. Nos hemos comido una tormenta muy dura. Que si merece la pena, cada minuto. Volvería mañana. Ahora se van a cascar. ¿De que se levantan? ¡Guau! ¡Qué bonita! Esta es la historia de un viaje al fin del mundo. Está amenazando, ¿eh? No le mola un pelo. Esta es la historia de nuestro viaje a la Antártida. Bienvenido a esta increíble aventura con rumbo al fin del mundo. En esta serie de 5 episodios vamos a contaros cómo fue nuestro viaje a la Antártida. Qué llevamos en la maleta, cómo fue la vida a bordo, qué fauna nos encontramos y bueno, en general, qué hay que esperar de un viaje tan especial como este. En este primer capítulo de la serie nos despertamos en Ushuaia, la ciudad más al sur de Argentina y ellos dicen que del planeta. Bueno, los chilenos dicen que es Puerto William. Hemos pasado aquí unos días antes de embarcarnos en Ondius y bueno, luego hablaremos del Ondius. Pero la verdad es que tanto Ushuaia como la Isla Grande del Tierra de Fuego nos encantaron, así que cuando tengamos terminado esa parte del viaje los dejaremos editados aquí arriba porque la verdad es que lo recomendamos un montón. Pero bueno, ahora vamos a volver a nuestro hotel de Ushuaia donde nos despertamos
súper emocionados porque la verdad no nos lo creemos. Nos vamos a la Antártida, es increíble. Acabamos de dejar nuestro equipaje en el sitio de recogida que tienen Ocean White, que es la compañía con la que viajamos, y de momento todo bastante fácil. Estaba el barco, estaba nuestro pasaje, estaba todo bien, y ya ellos llevan el equipaje al barco, a nuestra cabina, y cuando volvamos, pues ahí está el barco, ahí se ve el Ondius. Este es nuestro barco, el Ondius. Es un barco de expedición polar que tiene una certificación de clase 6. Las clases polares indican qué tipo de hielo puede soportar un barco. Para que os hagáis una idea, la clase 1 es para rompehielos capaces de abrirse paso en hielos gruesos. El Ondius es polar 6, es decir, está reforzado para hielo fino o moderado, pero no rompe el hielo por sí mismo. Es un barco increíble, tiene una capacidad para 174 pasajeros y permite hacer 2 desembarcos simultáneos, maximizando el tiempo para explorar la Antártida, algo que es vital. Bueno, pues ahora sí que sí. Ahora sí que vamos a embarcar. ¿Se dicen? Nos vamos a la Antártida. Emoción. Parece que no estamos emocionados, pero yo estoy súper emocionada, la verdad. Lo que pasa es que no sé muy bien cómo qué decir, la verdad. Me parece tan increíble montarme y navegar a la Antártida que no sé ni qué decir. Así que bueno, nos vamos. Ya estamos en el Ondius, estamos alucinando, el barco es precioso, nuestro camarote es increíble y estamos deseando que se ponga en marcha el barco. Ya estamos en la habitación. Va, es que es la leche, es que no me lo creo. Y sobre todo, la ventana. Qué guay. Primero que este es el tontuno este de la seguridad, ¿no? Claro. Esto del chaleco no acojona, lo que acojona es la parte que nos he explicado del traje ese anticongelación que hay que ponerse si tenemos que bajar del barco, pero bueno, todo bien de momento, aquí estamos. Naranjito. Acabamos de tener el briefing de seguridad, el briefing de la expedición y ya vamos dirección a nuestro primer destino, las Falklands o las Malvinas. Ya nos han avisado de que en principio la predicción de tiempo es buena de momento, con lo cual no tenemos que preocuparnos demasiado por el tiempo de momento. Así que bueno, esperemos que vaya todo bien. Llegamos en un día y medio, o sea, la noche de... O sea, mañana no, el día siguiente por la mañana, así que bueno, el barco es precioso, vamos, o sea, es una cosa increíble, una cosa preciosa, vamos. Y estamos navegando entre el canal del Beagle y es alucinante, así que nada, una experiencia, es que todavía no me creo que estoy aquí, o sea, creo que nos vamos a dar la vuelta, yo qué sé, esperemos que vaya todo bien, porque este es un viaje que se hace una vez en la vida y bueno, ojalá vaya perfecto. Sí. El primer tramo de navegación es el canal del Beagle, un paso natural que conecta el Atlántico con el Pacífico y que, como todo en este viaje, está lleno de historias. La historia del capitán Robert Fitzroy y también de un joven naturalista llamado Charles Darwin, quien durante años y a bordo de este buque recorrieron el mundo. Todas esas observaciones darían más tarde lugar a la teoría de la evolución. La verdad que me parece increíble estar surcando estas aguas. Este viaje estará lleno de referencias a este tipo de personajes míticos, aventureros, exploradores. Empezamos a seguir su ruta, navegando por las mismas aguas, mientras nos dirigimos hacia Malvinas, preparándonos por la aventura que nos espera en la Antártida.
Primer día en el Ondius. Hoy es un día de navegación. Vamos a las Malvinas o las Falkland, como le llaman los ingleses, como se llaman ahora. Y estamos en la cubierta de proa haciendo fotos a pájaros. Muy pronto descubriremos una de las ventajas de nuestro camarote, y es que está al lado de la cubierta de popa. Una situación dentro del barco que aprovecharemos durante toda la expedición para salir a ver paisajes, iceberg, ballenas y sobre todo aves. En este primer tramo son petreles y alcatraces, pero la fauna que nos acompaña irá cambiando durante todo el viaje. Quienes no cambiarán son nuestros amigos, los pajareros, un grupo de viajeros de los que no dejaremos de aprender durante todo el camino. Aprovechando que estamos un poco de navegación y que los primeros días no hay mucho que contar, vamos a explicar un poquillo cuál es nuestro recorrido, porque este crucero no es habitual. Los cruceros habituales a la Antártida suelen durar unos 10 días, de los que 2 son cruzar el paso Drake y 2 de ida y 2 de vuelta, con lo cual con suerte puedes estar en Antártida 4 o 5 días y eres muy dependiente del tiempo. En nuestro caso nos salió una oportunidad de última hora con la compañía holandesa Ocean White para hacer un viaje increíble de 18 días, una pasada de largo, al mismo precio o más barato que el de 10 días, en el que no solo íbamos a la Antártida, sino que incorporábamos las Islas Malvinas, las Falkland y sobre todo lo que teníamos muchísimas ganas, South Georgia. Y después de llevarnos a Malvinas y South Georgia, nuestro barco, el Ondius, nos tenía que llevar cruzando el mar de Escocia a la Antártida, donde vamos a pisar el continente blanco y os adelanto que vamos a cruzar el Círculo Polar Antártico. Fuimos la primera expedición que lo hizo ese año. Y ya de camino de vuelta a Argentina nos quedarán otros 2 días de navegación por el mar con peor fama del mundo, el pasaje Drake. Este es el plan inicial, pero yo os avanzo que los planes en el océano más duro del planeta nunca se cumplen. Y el primer día 100% embarcado, la verdad es que pasa rápido. La tripulación se esfuerza en que no te aburres y al contrario de otros viajes que también se llaman cruceros, aquí las actividades son charlas obligatorias sobre temas como bioseguridad en la Antártida, South Georgia, o lecturas voluntarias sobre identificación de ballenas o geografía del continente helado. Al final el tiempo pasa rápido y el día acaba con la entrega de las botas de agua que serán nuestras compañeras inseparables cada vez que bajemos del barco. Y es que en el próximo capítulo, por fin desembarcamos y ponemos nuestros pies en territorios hasta ahora inexplorados por nosotros, las Islas Malvinas. Aunque antes, claro, habrá que prepararse y bueno, no es algo que resulte precisamente ni rápido ni fácil. Si os ha gustado este contenido, suscribiros al canal y activar la campanita porque en primer lugar nos vais a hacer muy felices y en segundo lugar os enteraréis cuando salga, esperemos que no sea dentro de mucho, el segundo episodio de esta serie de viajes a South Georgia, Malvinas y sobre todo la Antártida. Nos vemos.